días. Disculpar en primer lugar la ausencia de la profesora María Soler Campillo, que tenía un problema de salud a última hora y no ha podido acompañarnos aquí, ¿no? También agradecer, por supuesto, la invitación de Domènec Font a participar en este congreso y felicitarle por esta excelente iniciativa, ¿no? Que es muy necesaria, quizás hoy más que nunca, ¿no? En la comunicación que presentamos gira en torno a 4 reflexiones, digamos, generales, ¿no? La primera de ellas sería en torno precisamente al papel, ¿no?, de Hollywood en la era de la globalización en estos momentos, ¿no? Y esta reflexión viene motivada principalmente por una reflexión en torno a un texto aparecido recientemente en castellano, que muchos conoceréis, el de Tony Miller, Meeting Goville, John McMurray y Richard Maxwell, El nuevo Hollywood del imperialismo cultural y del marketing, un texto que apareció el año pasado publicado por el País 2 y que, bueno, pues ya apareció originalmente publicado en inglés por el British Film Institute en el año 2001. La principal aportación de este estudio, ¿no?, el estudio de estos autores, consiste sobre todo en llamar la atención sobre la dimensión internacional que posee el cine de Hollywood como negocio, que está absolutamente regido por las leyes del marketing, lo que le ha permitido un grado de penetración casi absoluto en todo el mundo, ¿no?, hasta asfixiar muchas cinematografías locales. Una de las cosas que explicarían ese éxito, ¿no?, del fabuloso negocio del cine norteamericano sería la existencia de la llamada nueva División Internacional del Trabajo Cultural, que sería un modo de organizar y gestionar la producción cinematográfica desde una perspectiva global. Estos autores, a través de numerosos ejemplos, nos explican cómo esas producciones del Hollywood actual se realizan con recursos humanos, materiales y técnicos que se encuentran dispersos en todos los rincones del mundo, ¿no? La finalidad es muy clara, y es sacar el máximo provecho de los bajos costes laborales y empresariales del tercer mundo y también de muchos otros países que nos ubican tampoco dentro de esa etiqueta, ¿no? Por tanto, Hollywood hoy en día es como todos sabemos, una potente industria deslocalizada. John Ford decía, ¿no?, que Hollywood no tiene un lugar definido, y efectivamente estos autores, tomando esa definición o ese comentario de John Ford, señalan que la verdadera ubicación de Hollywood en estos momentos reside en su división del trabajo, ¿no? Los autores, como muchos sabréis, presentan un análisis de la historia de la industria de la globalización, aportando mucha información sobre relaciones internacionales, que tienen los grandes estudios, las distribuidoras o los fabricantes de tecnología, con productoras y estudios de otros países. Digamos que las reflexiones y datos que se presentan sobre la nueva División Internacional del Trabajo, las estrategias de coproducción, la gestión omnipotente de los derechos de autor, los canales de distribución, las sofisticadas técnicas o estrategias de marketing y exhibición son otros aspectos ahí tratados. Pero realmente, a mí una de las cosas que más nos ha llamado la atención, ¿no?, y que es una vieja sospecha, ¿no?, que todos tenemos en Europa, ¿no?, es que los autores aportan mucha información que deconstruye ciertamente el viejo mito de la economía del cine hollywoodiense, un cine que sigue aparentemente las reglas del libre mercado, donde lo que rige, que se deja llevar, digamos, ¿no?, supuestamente por las políticas económicas del laissez-faire, y pues a través de una infinidad de datos, ¿no?, pues ya digo que esta idea se derrumba y se viene abajo, ¿no? Las actividades, por ejemplo, de las Film Commissions, repartidas en Estados Unidos, en numerosas grandes ciudades, estados, etcétera, muestran cómo este tipo de comisiones aplican exenciones fiscales para la venta de artículos de consumo, alquileres y compras de tecnología y equipos de producción, reducciones en los salarios que dichas comisiones cubren, costean la compra de billetes de avión para ejecutivos, por ejemplo, de los grandes estudios, incluso de los empleados que participan en las producciones, alojamiento gratuito para trabajadores y directivos, reembolsan gastos de personal y de autorización e infraestructura, incluso financiando infraestructuras audiovisuales. Toda esta información aparece recogida en un crisol muy abundante de datos que desmiente el carácter privado, ¿no?, de que se le supone al cine de Hollywood. Un cine que, como todos sabemos, además no repara en esfuerzos
en denunciar cómo el cine europeo es una cinematografía débil que solo sobrevive gracias a las ayudas estatales y a los apoyos institucionales y políticos. De hecho, bueno, pues en otro texto reciente, Steven Gerse, que es el vicepresidente de Asuntos Financieros y Legales de Walt Disney, analiza los incentivos fiscales en Europa y las subvenciones de los distintos gobiernos que se hacen en nuestro continente, y, bueno, y señala cómo recomienda a muchos productores de Hollywood que perseveren en la línea de coproducir con países europeos para beneficiarse precisamente de las ayudas al cine que se están dando en nuestro continente en distintos países, ¿no? Pero en ese mismo informe, ¿no?, que se incluye en ese texto aparecido recientemente, el juego de Hollywood de Movies Business Book, señala también que el gobierno federal de los Estados Unidos ofrece degradaciones fiscales de un 25% a sus producciones en función de los, digamos, de la participación de trabajadores que sean de los Estados Unidos. O sea, que son todo, digamos, políticas, en este caso, de promoción, ¿no?, de apoyo a su cinematografía, que pueden entrar en la categoría de ayudas públicas. Lo que pasa es que, bueno, están muy camufladas, por así decirlo, ¿no? Bien, la segunda cuestión que planteamos en la comunicación es el de la supuesta originalidad del análisis que ofrecen estos autores, que no sin reconocer que el texto es realmente muy interesante y aporta muchísima información, ¿no?, alguna de ella bastante inédita o cuanto menos bastante oculta, ¿no?, generalmente. Bien, hemos de también señalar, ¿no?, que, bueno, el texto, esto se explica un poco mejor, podéis entender un poco mejor, porque, bueno, en la introducción Toby Miller, digamos que presenta el estudio colectivo de una manera bastante vehemente, ¿no?, y un poco como tratando de desmontar todas las teorías del ámbito de la economía, de la comunicación, digamos, todas las perspectivas de trabajo hasta la fecha aparecidas, y al mismo tiempo también bastante crítico con las distintas escuelas, las escuelas de pensamiento en el ámbito de los estudios fílmicos, ¿no? Y, bueno, pues ese planteamiento, digamos, tan exagerado, ¿no?, que proponen los autores, yo creo que choca bastante con una tradición que existe en el ámbito de los estudios de economía de la comunicación, que es importante y que el texto ignora bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues digamos que son patentes y conocidos por todos los trabajos desde Chomsky, tal vez sea un autor bastante más europeo que norteamericano. No sé, los estudios que conocemos en nuestro entorno más cercanos, como los de Manuel Castells, Ignacio Ramonet, Joaquín Estefanía, etcétera, que hablan precisamente o tratan de deconstruir, ¿no?, los, digamos, los mecanismos, ¿no?, que se ocultan en lo que se refiere al control de los medios de comunicación por las grandes corporaciones, ¿no?, o grupos de comunicación. Hay una cuestión muy importante que es, yo creo que subyace, ¿no?, a todo este tipo de trabajos, y es el problema de los efectos producidos por las imágenes, por las representaciones, ¿no?, digamos, audiovisuales, y los efectos que esto tiene en el tercer mundo y en el resto del mundo, digamos, ¿no? Es un tema clásico ya de la economía política. Entonces, la globalización, como dice Joaquín Estefanía, crea unas élites que no solo intercambian capitales o tecnologías, sino modos culturales universalizados, entre ellos la idea común del progreso, y, bueno, pues estamos viendo los efectos en estos momentos con los flujos migratorios, por ejemplo. También hay que señalar que en este sentido hay trabajos que analizan todo lo que es el negocio del cine en nuestro entorno más cercano, como, por ejemplo, los trabajos de José María Álvarez Monzoncillo, que mañana creo que viene por aquí, bueno, donde también se da cumplida cuenta de todas estas cuestiones. Y en este sentido, a mí me plantea una paradoja este trabajo también, ¿no?, y es que es lo que estaba precisamente comentando hace un momento, Milito, ¿no?, que, bueno, efectivamente en el actual mercado global, ¿no?, del conocimiento, ¿verdad?, la información no está circulando libremente, y que, bueno, los estudios anglosajones, en el ámbito de los estudios fílmicos, como tantos otros, bueno, pues lo que hacen
es citarse a ellos mismos y no tienen en cuenta los referentes, y menos, desde luego, franceses, italianos, alemanes o españoles, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante que habría que subrayar también, ¿no? Que hay un imperialismo, si se quiere decir así, en el ámbito de los productos culturales, pero es que también en el ámbito del conocimiento sucede exactamente lo mismo. Entonces, en este sentido, hay un trabajo de referencia que yo creo que es muy importante reivindicarlo aquí, y es el de Joël Aucours, El dinero de Hollywood, que es un análisis publicado en Francia en el año 95, y que, bueno, pues un análisis de lo que sería la estructura económica del cine norteamericano, muy ordenada, sistemática, y que además apunta a muchas cuestiones que en el libro de Miller también aparecen, ¿no? Sobre todo cuando aborda el tema, ¿no?, de las razones que explican la dominación del cine de Hollywood en todo el mundo, ¿no? Y bueno, que apela a razones de tipo estético, como el cine norteamericano se adaptó desde muy pronto a un público muy amplio, un público que ya era multirracial y multicultural en origen, y por tanto, bueno, por los argumentos de las películas y series de televisión, no, se buscaba que no representaran una cultura en particular. Y bueno, eso explicaría en parte el éxito de la llamada narrativa universal hollywoodiense. También hay razones políticas, evidentemente hay una guerra ideológica muy clara, ¿no?, por exportar un modelo político, el sistema económico de la libre competencia, el culto, por ejemplo, al self-made man, o razones también puramente económicas. El cine representa oportunidades de ganancias, promoción de la economía, de los productos norteamericanos, donde, como decía el presidente Hoover, donde se ve cine americano, se venden más coches, se venden más productos, se venden más gorras norteamericanas.